Gloria a Dios. Qué bueno es poder estar aquí juntos en la presencia del Señor. Les invito para que recibamos la palabra de Dios, palabra viva, palabra eficaz, palabra siempre poderosa, la palabra de Dios. En San Juan capítulo 5, verso 5, vamos a leer allí los que puedan la Biblia. Tome su Biblia, lea la Biblia, corrobore que lo voy a predicar está ahí escrito. San Juan 5:5. Dice la Biblia. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Esta es la tercera señal que va a mostrar que Jesús es la vida eterna, la vida superior, la vida abundante, la vida celestial. Hemos estado tomando las señales que el apóstol Juan presenta en su evangelio y esta es la tercera. La primera fue la transformación de agua en vino. La segunda fue la sanidad del hijo de un oficial. Y ahora esta, la sanidad de un hombre que llevaba 38 años postrado cerca de un estanque llamado Bethesda. Recuerden que la señal apunta a algo más que el milagro, va más allá del milagro para ver qué es lo que indica esta señal acerca de conocer más a nuestro Señor, que es la vida. Dice la Escritura que esta señal fue realizada por el Señor un día sábado en una fiesta de los judíos en Jerusalén. Tenga en cuenta los detalles. Día sábado, una fiesta de los judíos en la capital de Israel, Jerusalén, capital religiosa. El sábado es mencionado 4 veces en esos pocos versículos. Esto respecto del sábado y la ley sabática, aparte de otras leyes, era lo que gobernaba la vida de Israel. Todo estaba ligado a esta ley, porque el sábado había sido establecido como una señal distintiva entre el pueblo de Israel y Dios. Era algo que estaba marcado para ellos, pero que ellos lo habían elevado a una posición casi sublime, más que por encima de lo que Dios quería enseñarles. El hombre sobre quien fue realizada esta señal había estado postrado en aquella situación 38 años. Pudiéramos decir que este hombre llevaba 38 años ahí postrado, casi que pegado a la tierra. Lo único que lo separaba de la tierra era unos pocos milímetros o centímetros de la estera sobre la cual estaba acostado. Y él estaba allí en esa condición, seguramente que muchas veces había intentado levantarse, había querido salir de esa situación, pero no había podido. Cada intento de levantarse terminaba en frustración y el hombre seguía prisionero de su estado. Una cama, un lecho, una camilla, una estera que normalmente
es lo que trae descanso y tranquilidad. Pero para este hombre, esa camilla, que debiera ser un lugar de descanso y tranquilidad, se había convertido en símbolo de miseria y de dolor, pues llevaba allí muchos años. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? Eso es lo que queremos que el Señor nos revele por su palabra. Como dijimos, el contexto de la situación del hombre es un escenario judío. Jerusalén, una fiesta de los judíos en el día sábado. O sea, es un cuadro simbólico de lo que era el pueblo de Israel bajo el pacto de la ley. Dice la Biblia que este pueblo estuvo divagando una cantidad de años por el desierto a causa de su incredulidad y de su rebeldía. Por allí en Deuteronomio 2.14 dice, y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Sered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra del medio del campamento, como Jehová les había jurado. Si notan el número de años que el pueblo duró divagando por el desierto, 38 años. ¿Cuántos años llevaba el hombre postrado allí en su lecho, en su imposibilidad? Curiosamente, 38 años. Esos israelitas quisieron salir de esa situación en la que estaban en el desierto. No pudieron. Ellos querían entrar en la tierra prometida, pero nunca llegaron hasta ella, por lo menos esa generación de incrédulos, porque sus propios esfuerzos no los podían llevar allá. Si eso hubiese sido posible, ellos lo hubieran hecho, pero lo que hacían era dar vueltas en círculo durante 38 años o más. Muestra la carga que ellos estaban llevando, el peso de la ley mosaica no les daba el descanso. La ley les mostraba cuán inútiles eran, pero no les mostraba la solución. Ese pueblo en esa condición está representado por este hombre que llevaba 38 años postrado, intentando levantarse, pero no había podido. Se supone que estos israelitas en el desierto debían pasarla bien, porque tenían la nube que los cubría del calor del día, la columna de fuego que los abrigaba por las noches, los guiaba. Allí en el desierto tenían pan, tenían agua, sus ropas nunca se envejecieron, sus zapatos nunca se desgastaron. Entonces, ¿por qué se tornó tan tortuoso ese lugar para ellos? Porque duraron mucho tiempo. Algo que debía ser transitorio. El paso por el desierto inicialmente debía durar de 3 a 5 meses. Eso era lo que duraba el trayecto desde la salida de Egipto hasta la tierra prometida. Pero lo que debió durar unos pocos meses se convirtió en una larga faena de años. Es decir, ellos en ese círculo vicioso dando vueltas, ellos no alcanzaron a entrar en el reposo de Dios. Escuche, aunque guardaban el día sábado, no entraron en el reposo de Dios. Ustedes recuerdan que en la Biblia existe una carta que fue escrita a cristianos que venían de un trasfondo judío y legalista, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa carta? En el Nuevo Testamento, una carta que fue escrita a cristianos que venían de un trasfondo legalista, de un fondo judaico. La carta, ¿saben cuál es? Bueno, le voy a dar una pista. El nombre comienza por E y termina en Hebreos. Esa, la carta a los Hebreos. Esa carta fue escrita a cristianos que habían salido de todo ese sistema legalista y ritualista de los judíos. Se querían justificar ante Dios por medio de la ley, de sus ritos y de sus cosas,
Y ahora esos creyentes hebreos están en la gracia de Dios y entonces el Espíritu Santo les habla a través del escritor de la carta, como nos habla a nosotros, y dice así, Hebreos 3:7, por lo cual dice el Espíritu Santo, oiga lo que dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Note que ese pueblo de Israel en el desierto guardaban el sábado, pero no entraron en el reposo de Dios. Una cosa es guardar el sábado y otra cosa es entrar en el reposo de Dios. Sigue diciendo Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con cuántos estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Esta carta a los hebreos habla de la tierra prometida como el reposo de Dios. Habla de esa primera generación que no pudieron entrar en su reposo. Pero dice la carta a los hebreos, aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Ahora, la tierra prometida es como un símbolo de nuestra nueva vida en Cristo. Él es nuestra tierra prometida, que ya la poseemos, ya la tenemos. Él es el reposo, el que ha entrado en Cristo, entonces ha reposado, el pueblo de Dios ha reposado. Por eso no guardamos un día a la semana, sino que el reposo es la nueva vida en Cristo Jesús todos los días y por la eternidad. El pueblo de Israel tenía que atravesar el Jordán. Cuando el Jordán inundaba su ribera, esas crecidas del Jordán son como un tipo de la muerte. Ellos tenían que pasar del territorio de la muerte al de la resurrección, al de la nueva vida en Cristo Jesús. Entonces Josué los lideró y subió allá a aquel lugar. Es símbolo de Cristo, habiendo triunfado sobre la muerte, la ley, el pecado, el diablo. Pero gloria a Dios que no fue solo la victoria de Cristo, sino que a nosotros, su pueblo, nos ha hecho vencedores con él, porque su pueblo ha sido elevado a esa posición de gracia, de victoria y de descanso. Dice el apóstol Pablo, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Tú estás ahí sentado en la banca, en tu casa, en tu silla, o estás recostado en tu cama o en el mueble. Espero eso sí que estés atendiendo, ¿no? Sea cual sea tu posición física. Pero realmente, aunque esté físicamente ahí, espiritualmente estás en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya hemos resucitado, hemos pasado de muerte a vida. Estar sentado es sinónimo de descanso y de tranquilidad. El paralítico representa
a la humanidad en su estado de miseria, intentando por su propio esfuerzo levantarse, cambiar de ese estado y de esa posición, pero él no podía. Así como la humanidad no puede, es como lo que dice el apóstol, el bien que quiero hacer no hago, sino el mal que no quiero. Ahí está el hombre postrado intentando levantarse, ahí está la humanidad representada, intentando por su propio esfuerzo, por sus terapias, por su religiosidad, cambiar su estado espiritual, pero siempre termina frustrado y en el mismo estado de esclavitud como aquel hombre. ¿Cuántas veces él intentó levantarse para caer otra vez y quedar en la misma situación? Nadie podía ayudarle humanamente hablando. Se necesitaba alguien que tuviera poder divino para hacerlo. Mientras tanto, el hombre llevaba allí años y años en esa condición. Pero también el hombre, estoy diciendo, representa al pueblo judío. Está habitando en Jerusalén. Representa a los judíos que se querían justificar delante de Dios por medio de la ley de Moisés que había recibido en el monte Sinaí, ley expresada en ordenanzas, en mandamientos, que lo único que hacía esa ley era mostrar cuán pecadores éramos, pero no podía transformarnos ni hacernos justos delante de Dios. Por eso en repetidas ocasiones el apóstol Pablo, que en su pasado había sido un judío recalcitrante, un judío de pura cepa, que había intentado ser justo delante de Dios por medio de la ley y de los rituales y del sábado y de todas esas cosas. Después, cuando él conoce la gracia de Dios, dice en sus cartas que el ser humano no puede ser justificado delante de Dios por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Porque finalmente él fue el único que pudo cumplir la ley a cabalidad y efectivamente murió en cumplimiento de ella, pero resucitó para nuestra justificación delante de Dios, porque somos justificados por la fe y así tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la lucha del apóstol con la mayoría de iglesias que él fundaba, que no volvieran a la esclavitud de la ley, que no le añadieran a la gracia de Cristo el guardar el sábado o el circuncidarse o el cumplir con todos esos ritos. No, esa era la lucha que él tenía para que las iglesias, los creyentes en Cristo, no se desligaran del Señor y cayeran de la gracia de Dios, intentando justificarse por las obras, por la ley, por los rituales, todo lo cual quedó cumplido en Cristo y consumado en Cristo. Y ahora si estás en Cristo, eres libre de todo eso. No libre para pecar, no. Libre del pecado, de la ley, de los rituales, libre para agradar a Dios. A su nombre sea la gloria. Es por eso que el Señor dijo unas palabras muy poderosas. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad que nos libera de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la ley, de la esclavitud del diablo, de la esclavitud de la condenación? ¿Cuál es esa verdad que nos libera? La verdad es Cristo, el Señor. Él dijo, yo soy la verdad. Es la verdad de que ahora somos hijos de Dios. El Hijo nos ha libertado para que los que éramos esclavos llegásemos a ser hijos de Dios. Gloria al Señor. Lo voy a repetir porque es una verdad maravillosa. El Hijo nos ha libertado para que los que estábamos esclavos del pecado llegásemos a ser hijos de Dios. Dice la Biblia en Gálatas, una carta donde el apóstol les insistió que no
volvieran a la esclavitud de la ley, que no se hicieran esclavos de ninguna religiosidad. Dice así: mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo era un cuidador, como el que cuida a un niño y lo guía hasta que él crece. Pablo dice, mire, la ley de Moisés y todos esos ritos eran como el que nos llevaba hasta que conociéramos la fe revelada en Cristo. Y así como el niño crece, ya no necesita una niñera ni un cuidandero. Así, entonces, la ley se necesitó en un tiempo, pero venido Cristo y venida la fe, ya no necesitamos ese cuidandero llamado ley. Por eso dice aquí, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo o bajo el cuidador, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer. Cristo rompió con todas esas barreras, porque todos somos uno en Cristo Jesús. A Dios sea la gloria. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, para que rescatase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ya hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba quiere decir papi, papá, padre. Así es que ahora nos relacionamos con Dios, con esa confianza de un niño que le dice a su padre, papá, papi. Abba, en idioma arameo significa eso, papi, papito, papá, padre mío. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero, heredero de Dios por medio de Cristo. Oiga, qué bueno. Si usted tiene a alguien ahí cerca de usted, salúdelo, es un heredero de Dios, es un hijo, una hija de Dios. Así con todo y como está en pijama, pero es un hijo, un heredero de Dios. Gloria a Dios. Repetidamente lo dice el Señor a través del apóstol Pablo a los Gálatas. No vuelvan a la esclavitud, no vuelvan a la esclavitud, ni del pecado, ni del mundo, ni del diablo, ni de la religiosidad, ni de nada. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, porque era un yugo allí que le había puesto y era imposible de llevar, porque vosotros, hermanos, hermanos del reposo y hermanos de cualquier lugar, a libertad fuisteis llamados. Repito, no libertad para pecar, sino libertad para agradar a Dios, para vivir para Dios. Este hombre que estaba allí postrado, ¿cuántos años? 38 años. Como buen judío, estaba bajo la esclavitud de la ley, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, oiga, gracia y verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gracia y verdad libertadoras. Entonces, ¿qué es esta señal? Porque estamos mirando más allá del milagro, más allá de ver el hombre paralítico que caminó en la señal. Es una señal maravillosa. Este hombre es una representación real de lo que significa estar bajo la esclavitud de la ley,
del pecado, del diablo y de la religiosidad. Eso es lo que muestra esta señal. Por eso Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Él nos quita el yugo. El yugo era un artefacto de madera que se le colocaba aquí a los bueyes para mantenerlos con la cabeza agachada, y aquí se maltrataban. Esa era la ley, ese era el pecado, esa era la religiosidad, ese era el diablo, la muerte. Hay un yugo pesado. Jesús dice, les quito ese yugo y les doy mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La carga de la ley, la carga del pecado, la carga de la religiosidad, era imposible de llevar, pero el Señor quita ese yugo y nos da un yugo fácil y una carga ligera, mis amados. El evangelio no es una carga pesada. Eso de que el evangelio es muy duro, no, mi amor, ese no es el evangelio. ¿O será que están viviendo una religiosidad? Es que el evangelio es muy duro, esto es tan difícil. No, Jesús dijo, mi yugo es, dígalo, mi yugo es, no los escucho, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si lo vives en tus fuerzas, si lo vives a tu manera, sí es difícil, pero si dejas que Cristo lo viva a través de ti, es lo más maravilloso que puede haber. Es que ya no vivimos nosotros, es Cristo el que vive en nosotros. Es muy importante entender esto, porque esta ley, esa religiosidad judía, les imponía unas cargas. Dios les dio 10 mandamientos, pero luego habían 613 más. Y los fariseos le añadieron como cientos más todavía. Imagínate tú, si no podíamos con 10, ahora con 613. Y los fariseos dijeron, no, pongámosle un poco más de carga a esto. Era imposible. Y muchos de esos mandamientos estaban relacionados con el sábado. Colóquenle cuidado a esto. Los sábados no podían cocinar. Los sábados no podían prender fuego. Los sábados no podían arreglar la cama. Bueno, algunos adolescentes como que viven en sábado todos los días porque nunca arreglan la cama. Pero era una ley allá. No podían arreglar la cama. No podían cargar una estera, un lecho el día sábado. No podían caminar más de 1 kilómetro. Eso de que no podían cargar una estera o una camilla o una cama o una colchoneta el día sábado, era tan riguroso, era una carga tan pesada. Cuando los religiosos judíos vieron al hombre que llevaba 38 años paralítico ahí postrado, y ellos lo encontraron con la camilla al hombro caminando, ¿qué le dijeron? Gloria a Dios que estás caminando. Qué cosa tan maravillosa. ¿Cómo es que estás caminando? No, no. ¿Qué le dijeron? ¿Por qué estás cargando esa cama si hoy es sábado? ¿No les parece increíble? Así es la religiosidad. Así es la religión que impone cargas al hombre, cualquiera que sea, que prefiere la letra al espíritu. Oiga, en vez de alegrarse con un hombre que llevaba 38 años postrado y que está caminando, bueno, no sabían cómo, pero gloria a Dios que está caminando. ¿Qué dijeron los religiosos? ¿Cómo se te ocurre llevar esa camilla un día sábado? Pero por amor a Dios, así es la religión, hermanos. Así es la religión, para que usted entienda las cosas. Ponían leyes y mandamientos de hombres por encima de la gracia de Dios. Les decía que no podían caminar más de 1 kilómetro el sábado. Y a todo eso, que ya era imposible de realizar, estos fariseos se les ocurrió por añadirle otras cosas locas. Por ejemplo, una gallina no podía poner huevos el sábado.
¿Cómo le parece? Las mujeres no se podían peinar los sábados y otras cosas que causan risa. Todo eso se había llevado a un punto inalcanzable y los fariseos, los judíos, se sentían la gran cosa porque tenían su sábado y su templo y su ley, pero viene la gracia y la verdad de Jesucristo a enseñarles, a decirle generación dura, duro de cerviz. No entendieron el espíritu de la ley. Se quedaron con la letra, pero se olvidaron de la misericordia, de la verdad y de la justicia. Mis amados, así es la religión, sea judía, católica o evangélica, la que impone mandamientos a los hombres, la que impone cargas pesadas. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. Es una vida de esclavitud. O sea, Dios no nos llamó no nos libertó de la esclavitud del pecado para una esclavitud religiosa, no, mis amados, sino que a libertad nos llamó el Señor. Repito, no una libertad para usar como pretexto para pecar, no una libertad que termine en libertinaje, no, sino que ahora lo que vivimos en la carne, lo vivimos en la fe de Jesucristo, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Para qué murió Jesucristo y resucitó? Para llenarte con su presencia y para que Él haga en ti lo que tú y yo no podemos hacer. Porque la vida cristiana no se puede vivir en nuestra propia fuerza. No, hermano, es que voy a ayunar 3 días, voy a hacer 15 días de ayuno para mortificar esta carne. Mi amor, te vas a morir de hambre y vas a seguir siendo un carnal. No es por lo que tú hagas, es fariseísmo, es Cristo en ti, haciendo la obra. Es Cristo en ti, haciendo la obra. Es Cristo obrando de una manera maravillosa. Es Cristo haciendo lo que tú no eres capaz. Por eso el Señor le dijo al hombre que había sido sanado, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te sobrevenga algo peor. Hermanos, que la Biblia dice que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. De pronto resbalamos, vayamos, pecamos, pero no porque seamos practicantes del pecado, sino que practicamos la justicia y la gracia. Y el que ha nacido de nuevo no practica el pecado, porque el que le hizo nacer de nuevo está allí en él. Entonces, el no pecar ahora no es una negación religiosa, no. ¿Y cómo estás, hermano querido? Ahí, hermano, negándome, aquí voy con esta cruz. Oh, pero espérate, ¿cuál cruz? Sí, el Señor dijo que era liviana, que era ligera. No es nuestra negación a la fuerza, como que lo haces en tu fuerza, porque terminas como el hombre que intentaba levantarse y se volvía a caer. Esto no es una negación como una religión budista o como los Hare Krishna. No es una negación así, sino que es Cristo en nosotros. El que produce, es Cristo en nosotros, el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces ya no es una carga ni nada de lo que hacemos en el reino de Dios. Nada, absolutamente nada debe ser una carga, porque no somos nosotros, es Cristo en nosotros el que hace lo que es agradable delante de Él. Ahora es un deleite. Si tú estás haciendo algo que es una carga onerosa para ti, que te hace sentir miserable, frustrado y fracasado, es que estás todavía en tus fuerzas. Porque todo lo que se hace en el reino de Dios, y quiero hacer énfasis en esto, todo lo que hacemos en el reino de Dios, desde orar, ayunar, leer la Biblia, evangelizar, diezmar, ofrendar,
todo debe ser un deleite. Si no es un deleite, no es Cristo quien lo está haciendo en ti. Si para ti algo en este reino es una carga, no lo está haciendo Cristo en ti, sino tú en la fuerza de tu carne. Y hay que morir a eso para que Cristo viva en nosotros. Espero estar siendo claro con el mensaje. Por eso era tan pertinente el mensaje del Señor. Vengan a mí todos. Vengan todos los que están trabajados y cansados con la ley, con la religiosidad, los que están lidiando con eso. Vengan, yo los haré descansar. Le voy a quitar ese yugo pesado y le voy a dar un yugo liviano, una carga ligera, gloria a Dios. La gente no podía con esa carga legalista y sabática, y nadie puede. Mis hermanos, si no pudieron los judíos, mucho menos pueden los colombianos guardar el sábado. Por favor, que la gente entienda eso. Era una carga legalista. Se necesitaba la liberación de esa carga por medio de la gracia. Y gloria a Dios que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia no es una licencia para pecar. ¿Pecaremos porque estamos en la gracia? No, de ninguna manera. De ninguna manera, sino que la gracia se nos metió aquí adentro. La gracia es Cristo viviendo dentro de nosotros. Ya no es una carga obedecer, es un deleite, porque el que ha cumplido con la ley, Cristo la guardó a plenitud. Ahora Él vive en mí y ahora en Cristo yo cumplo con todo porque Él ya lo hizo por mí y nos ha llamado a la libertad del Espíritu de Dios. ¿Qué hizo el Señor Jesús? ¿Qué aconteció? Que Él mismo se atribuyó la ley y el sábado a sí mismo. Después de Cristo morir y resucitar, ya el sábado no sería más un día de la semana que se guarda, sino que ahora es alguien divino. Jesucristo el Señor, escúcheme, es nuestro sábado, es nuestro reposo. Ya no era algo, era alguien que se nos metió adentro. Jesús es el reposo de Dios. En Él reposamos de todas nuestras obras. Él es el fin de las obras de Dios. Es el fin de las obras de la ley. Es el fin de la religiosidad. Jesús es nuestro reposo. Jesús es el descanso para los hijos de Dios. No un día a la semana, no un calendario, no es una fiesta judía. Jesús es nuestra fiesta. Es Él el ser divino que ahora nos posee. Él en nosotros. Hemos entrado en el descanso, en la tierra prometida. Ya no llevamos esa carga ni ninguna carga. Tú tienes que ser libre si estás llevando la carga de algo, del pecado o de la religiosidad. No, no, no. Eres libre para vivir para Dios. No para pervertir nada de Dios, sino para vivir en Él. Esa es la señal. Y el Señor levantó al paralítico, así como nos ha levantado a nosotros y a todos los que creen. Nos ha levantado del poder de la ley, del poder de la muerte, del poder del pecado, del poder de la religiosidad, y hemos entrado en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Si eres libre, adóralo conmigo. Si eres libre, dale gracias. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque así como levantaste ese hombre que estaba postrado, que intentaba levantarse y no podía, así me has levantado del poder del pecado, de la miseria. Y me has libertado de la religiosidad, del legalismo, y me has traído a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Oh Señor, hoy puedo orar y hablar y cantar. Ahora soy libre. Ahora soy libre porque Cristo me hizo libre. Declaro libertad en el nombre de Jesucristo. Todo espíritu legalista, todo espíritu religioso, todo espíritu de religiosidad, todo espíritu, toda mentalidad que haya querido hacernos pensar que somos más delante de Dios por lo que hacemos
y no por la gracia de Dios. Declaramos libertad en el nombre de Jesucristo. Cuando digo espíritu me refiero a la mentalidad, que no haya esa mentalidad ritualista, sino que ahora eres libre en Cristo. Goza de la libertad con que Cristo te ha libertado. Aleluya.